Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de microcontroladores PIC. En este video vamos a ver cómo se maneja el módulo RTC o reloj de tiempo real. Este tipo de módulo va a servir para obtener la fecha y la hora actual. Utilizando este módulo se pueden crear una gran infinidad de aplicaciones. Por ejemplo, se puede utilizar para realizar un despertador que active una alarma a una cierta hora y la alarma dure encendida un cierto tiempo. También se utiliza para timbres escolares, se utiliza para sistemas de riego, incluso también se utiliza para proyectos de cultivo. En sí como tal, se puede utilizar para una gran variedad de aplicaciones. Y bueno, estos serían los dos tipos de módulos más comunes que vamos a encontrar. El primero es el DS1307 y el segundo es el DS3231. Ambos sirven para obtener la fecha y la hora, pero uno es más preciso que otro, pero en sí la funcionalidad es la misma. En este caso yo estaré utilizando el DS1307, pero la librería que vamos a utilizar para manejar este módulo va a funcionar para el DS1307 y también para el DS3231, o sea que la librería es compatible para ambos módulos. Y bueno, como pueden observar, este módulo trae una batería con un voltaje de 3 volts. La única funcionalidad de esta batería es que cuando se retira la alimentación del circuito, pues los datos de la fecha y la hora no se pierdan. Entonces con esta batería se va a evitar que los datos se pierdan cuando se retire la alimentación del circuito. Y bueno, para manejar este módulo vamos a utilizar una librería que te la voy a dejar en la descripción del video para que la puedas descargar e instalar en el compilador, y va a contener las siguientes instrucciones. Con esta primera instrucción se va a configurar tanto la fecha y la hora en el RTC. Con la segunda instrucción se va a leer la fecha que se configuró en el RTC. Con la tercera instrucción se va a leer la hora que se le haya configurado en el RTC. Por último, esta instrucción se va a obtener el día de la semana, por ejemplo si es lunes, martes y así dependiendo el día de la semana. Por el momento solo vamos a utilizar estas tres instrucciones, la última no la vamos a utilizar por el momento, pero si tú quieres obtener también el día de la semana, pues deberás colocar esta instrucción. Cabe mencionar que el módulo RTC se comunica con el protocolo I2C, entonces quiere decir que se estará utilizando la señal de SDA y SSL tanto para el DS1307 y para el DS3231. Estas serían las conexiones físicas que se tendrían que realizar en la protoboard. Y bueno, pues aquí también se tienen las conexiones del DS3231. Como pueden observar, son las mismas, ya que también este utiliza el protocolo de comunicación I2C. Y bueno, estas serían las conexiones en Proteus del DS1307. De esta forma se tiene que conectar para que pueda funcionar correctamente. Y estas serían las conexiones en Proteus del DS3231 para poder simularlo en Proteus. Como te mencioné, la librería es compatible para ambos módulos. Vamos a pasar al primer ejemplo para obtener la fecha y la hora, y esos datos se van a mostrar en una pantalla LCD. Para este primer ejemplo vamos a obtener la fecha y la hora, y esos datos se van a mostrar en una pantalla LCD, y para configurar la fecha y la hora se va a hacer directamente desde el código. Dentro del código primero se configura el protocolo I2C con esta directiva, después se declaran los pines de la pantalla LCD, se incluye la librería para la pantalla LCD y a su vez se incluye la librería del RTC. Como te mencioné, va a funcionar para el DS1307 y el DS3231. Ahora, con estas variables se van a configurar manualmente la fecha y la hora. Para la fecha estarán las variables del día, mes, año, y la última será para el día de la semana. Y para la hora serán las variables hora, minuto y segundo. Después, dentro del programa principal se inicializa la pantalla LCD. Después, con esta instrucción se configura la fecha y la hora en el RTC mediante estas variables, y en el bucle while con esta instrucción se va a obtener la fecha y con esta instrucción se va a obtener la hora. Una vez que se realiza esa adquisición, esos datos se van a mostrar en la pantalla LCD. En la primera fila se va a imprimir la fecha y en la segunda fila se va a imprimir la hora. Entonces, para este caso, la fecha se va a configurar de esta forma: el día será el 17, el mes será 10, el año será el 20 y el día de la semana será el 5. ¿Esto de dónde sale? Pues si abren la librería, en esta parte hay un arreglo el cual contiene los días de la semana. Como esto está dentro de un arreglo, pues empieza a contar a partir de 0, y en este caso se está configurando el día 5, quiere decir que pertenece al día sábado. Y para configurar la hora, en este caso será una hora aleatoria, pero ahorita vamos a configurarla con la hora actual. Entonces vamos a pasar a la simulación. Como te mencioné, estas serían las conexiones para simular el DS1307. Voy a darle play a la simulación. Y como pueden observar, se muestra la fecha y la hora en esta pantalla LCD. La fecha es la que pertenece al día de hoy, pero la hora está desconfigurada. Cabe mencionar que la hora que se va a obtener con este módulo estará en un formato de 24 horas. Entonces eso lo tenemos que tomar en cuenta. En este caso serían las 8:30 de la mañana, pero ahora vamos a configurarlo con la hora actual.
entonces aquí se coloca la hora, en este caso serían las 18 horas y voy a colocarle en el minuto 52, la fecha va a ser la misma y va a iniciar en el segundo 0. Le doy en compilar y vamos a pasar a la simulación para que veas que ya se configuró con la hora actual. Voy a darle play a la simulación y como pueden observar ya se ha configurado con la hora actual. En este momento son las 6:52, pero recordemos que con el RTC la hora se va a obtener en un formato de 24 horas. Pero hasta este momento únicamente se está configurando a partir del código. Lo más común sería que mediante unos pulsadores se configure tanto la fecha y la hora para no estar configurando estos datos dentro del código. Entonces ese será el ejemplo que vamos a ver a continuación. Para este ejemplo vamos a configurar tanto la fecha y la hora mediante unos pulsadores y esos datos se van a seguir mostrando en la pantalla LCD. Dentro del código se tiene la misma configuración del microcontrolador, aquí está la directiva para el manejo del protocolo I2C. Adicionalmente se definen 3 pines para conectar 3 pulsadores. Con el primer pulsador, que va a estar conectado en el pin A0, se va a acceder al menú. Con el segundo pulsador, que va a estar conectado en el pin A1, va a ser para incrementar los datos, y con el tercer pulsador, que estará conectado en el pin A2, va a ser para decrementar. Posteriormente se definen los pines de la pantalla LCD, a su vez se agrega la librería de la pantalla LCD y también se agrega la librería para el RTC. Inicialmente las variables para configurar la hora y la fecha estarán en 0. Aquí se declara esta variable denominada estado, será para el control del menú. Y bueno, este carácter pertenece a la letra ñ para colocar el texto año. Esa sería la única funcionalidad, pero en sí no interesa mucho. Después, dentro del programa principal se inicializa la pantalla LCD y bueno, pues aquí se crea el carácter especial que pertenece a la letra ñ, que estará almacenada en la posición 0 de la CG RAM. Y dentro del bucle while se coloca este condicional que dice: si se presiona el pulsador 1 se va a acceder al menú, y con este botón se va a ir incrementando la variable estado, y con esta estructura switch pues se colocan los estados que va a contener para ejecutar las acciones dependiendo en qué estado se encuentre esta variable. Cuando esté en 0 pues será su estado inicial, quiere decir que aquí se va a estar imprimiendo la fecha y la hora en la pantalla LCD. Cuando sea el estado 1 quiere decir que entrará al modo configuración, y en esta parte se va a configurar el día en el que se encuentra, y aquí se utilizarán los botones para incrementar el dato, en este caso será el día, o para decrementar el dato. Posteriormente, una vez que entra en el estado 2, aquí se va a configurar el mes. De la misma forma, con los dos pulsadores se estará incrementando o decrementando el dato. En este caso será para configurar el mes. Después, en el estado 3, aquí se va a configurar el año, en este caso será el 20. Posteriormente, en el estado 4, se va a configurar el día de la semana en el que se encuentre, ya sea lunes, martes, miércoles, etcétera. Una vez que se configure eso, se va a pasar al estado 5. En esta parte se va a configurar la hora. Después, en el estado 6 se configuran los minutos, y por último en el estado 7 se configuran los segundos. Y una vez que pase esto, utilizando esta instrucción, todo lo que se almacenó en estas variables se va a configurar en el RTC, y una vez que pase esto, la variable estado se va a reiniciar a 0, quiere decir que va a regresar hasta esta parte en la cual va a estar imprimiendo la fecha y la hora, pero ya configurada. Entonces con esto se estará configurando a través de pulsadores la fecha y la hora. Este código te lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedas descargar, ya que es un código largo. Ahora vamos a pasar a la simulación para que veas cómo funciona. Como puedes observar, aquí están los 3 pulsadores que están conectados en los pines A0, A1 y A2 del microcontrolador. Voy a darle play a la simulación. Automáticamente él va a reconocer la fecha y la hora actual del computador. En este caso serán las 7:03 y la fecha sería 17 del mes de octubre del año 2020. Pero por ejemplo, si esta hora no fuera la correcta, pues se tendría que configurar a través de estos pulsadores. Voy a presionar el botón de menú para comenzar a configurar tanto la fecha y la hora. Lo presiono. Recordemos que pasará al estado 1, en este caso será para configurar el día, y con estos botones se va a poder incrementar o decrementar el dato. Vamos a suponer que el día es el 18, el mes sería el mismo, el año también sería el mismo, el día de la semana, pues como hoy es sábado, el siguiente día sería domingo, pero dependiendo del día de la semana también se puede configurar manualmente con estos pulsadores. En este caso será el día domingo. Después se configura la hora, vamos a suponer que son las 8. Se configuran los minutos y por último se configuran los segundos. Supongamos que va a iniciar en el segundo 10, y una vez que presione el botón de menú va a guardar esos datos que se configuraron.
Y como pueden observar, ahora se muestran los nuevos datos que se configuraron de la fecha y la hora. Y de esta forma se va a poder configurar la fecha y la hora manualmente a través de pulsadores. Vamos a ver este circuito en físico. Como pueden observar, aquí tengo conectado el RTC y aquí están los pulsadores para configurar la fecha y la hora. Voy a encender el circuito. Inicialmente, pues me va a mostrar estos datos. Quiere decir que el módulo aún no está configurado. Entonces voy a pasar a configurarlo y voy a configurar el día. Después configuro el mes, configuro el año, después configuro el día de la semana, en este caso es sábado. Una vez que se configura la fecha, se configura la hora, en este caso son las 19 horas, que vienen siendo las 7 de la tarde. Configuro los minutos. Y por último configuro los segundos. Y como pueden observar, ahora el RTC ya está configurado con la fecha actual y con la hora actual. Voy a retirar la alimentación para que vean que efectivamente almacena los datos. Y como pueden observar, esa información no se pierde porque tiene la batería de 3 volts y esto evita que cuando se retire la alimentación del circuito, pues esos datos no se pierdan. Y una vez que se obtienen estos datos, ya se puede realizar cualquier aplicación en donde se requiera utilizar este módulo RTC. Y bueno, esto ha sido todo, yo me despido, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.